cansado de esperar. El novio indicado hoy día. Ya estamos en ya vamos a pasar justo está ahí el novio. Saluditos por acá para la cámara, Ángel. Bueno, ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso y bueno, no sé, no tengo palabras, pero a todas las personas que asistieron, muchas gracias. Sí. Entonces hoy día lo disfrutamos. Por supuesto, vamos a pasar el bailetón y eso. La familia Belito Mike, entonces hoy día nos vamos a bailar y a gozar. Adelante. Pero su mamá tiene que para su mamá, su papá, mi papá. Ruego Dios en el nombre del Señor, celebramos este sacramento, el matrimonio de los ángeles Benito Lucas y Jacqueline Aime Chambi Malti. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes.
Nos alegramos de ver en esta unión sacramental entonando el gloria. Oh Dios, que de el comienzo del mundo bendice la multiplicación de la gloria. Acoge propicio nuestras súplicas e infunde sobre los hijos tuyos la fuerza de tu bendición, para que la alianza conyugal se una con igual afecto, misma alma y común santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así. Lectura del libro de Tobías. En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara: mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así: bendito eres Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos. Te bendiga el cielo y toda tu criatura por los siglos. Tú creaste a Adán, y con ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. Digno de apiadarte de ella y de mí,
Los ojos del Señor están puestos en su piel, en lo que esperan en su misericordia. Todos, la misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Todos. La misericordia del Señor llena la tierra. De pie para la proclamación del Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. Él hizo ahora despedir a su mujer por cualquier motivo. Él le respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Señor, te cámara, por favor. Cámara, celular, guarda. Y prestamos atención, por favor. Luis Ángel y Evelyn Allen. El matrimonio no es solamente la mera unión del varón y de la mujer. Es toda una vocación a la que el Señor llama a compartir al varón y a la mujer para encaminarse hacia la salvación, viviendo la santidad propiamente del sacramento que les ha unido. Por eso hay tres principios fundamentales en el sacramento, de los que ustedes deben observar siempre y tenerlos muy presentes en su vida. En primer lugar, la unidad. Guardar esa unidad al sacramento recibido. Y esa unidad se va complementando y engrandeciéndose por el amor de Dios mismo, que es derramado en sus corazones. Lo indisoluble, que no se puede romper esta unidad, ni la vida consagrada tampoco. Y en tercer lugar, la fecundidad. Ser fecundos en el amor. Y la fecundidad no solamente está relacionada en la procreación,
tienen que ser fecundos en el amor, en la entrega. Fecundos para poder construir y edificar su vida desde el amor y transformarlos como tal. Esa unidad, esa parte indisoluble, esa fecundidad, se enriquece cada día no solamente por el amor, sino por el diálogo constante que tienen que tener ustedes. El diálogo es adentrarse en el corazón del ser que uno ama para poder edificar la vida, para poder comunicarse con esa libertad y ese respeto que se merece el uno al otro. Esa comunicación tiene que ser espontánea, nunca fingida y forzada, mudada. Porque a través del diálogo ustedes no solo construyen su vida, sino que realizan los proyectos de vida que se trazan hoy en día. Es importante eso, dialogar, porque no solamente lo aprendemos a conocernos, sino que vamos tomando la confianza y la seguridad en todo momento y poder aceptarnos tal como somos. Eso es dialogar. Cuando hay ese diálogo abierto, hay sinceridad, hay estabilidad emocional y hay generosidad propiamente para aceptarse como son, porque ahí está fluyendo el amor. El amor que no se define, nunca defina el amor lo que es, porque el amor se vive, se expresa y se celebra. Ese es el amor. El amor no está para agarrar y encuadrarlo. Esto es y punto. Ese no es el amor. El amor que fluye constantemente en nosotros, aflora en todos los actos de vida. Por más cansado que esté, por más problemas que puede haber, porque ahí dentro de tallar el diálogo, de ser una pareja dialogante, porque mediante el diálogo vamos a encontrar las soluciones posibles cuando surgen los problemas de la vida diaria. Ese es el diálogo, nunca lo pierdan. No caigan en la mera conversación como cae en todo el mundo. Si en el diálogo yo me adentro en el corazón del ser que yo amo, en la mera conversación me fijo en la parte exterior y me dejo llevar del chisme y del qué dirán. Y es doloroso, escuchen bien, es bien doloroso cuando surge en el entorno familiar. Porque a veces nos duele ver felices a los demás. Tengan mucho cuidado. Si en el diálogo yo trato de encontrar una solución posible a todo este problema circunstancial de mi existencia en este mundo, en la mera conversación cuando surgen los problemas, trato de encontrar quién tiene la razón a él, y cuando encontramos quién tiene la razón, supuestamente, entre comillas, ¿qué surge? La desconfianza, la inseguridad. Y lo que es más triste, creemos que damos una oportunidad más.
perdono, sobre todo a la mujer, yo te perdono, pero no olvido lo que tú me has hecho. ¿Qué perdón es eso? O simplemente disculpa. El perdón nace del corazón, porque en el corazón están las buenas intenciones que fluyen para construir, edificar y transformar la vida. Porque mediante el perdón que surge del corazón, hay todo un proceso en la vida que va superando y olvidando aquellos problemas que surgen. Se va superando. Cuando uno dice disculpa, siempre trae al recuerdo y nunca olvida lo que realmente pasó o cómo se dio todo aquello que amargó nuestra propia existencia y felicidad. Y quedamos más traumados por un choque en carretera. Es así. Por eso quiero que aprendan a definir lo que es el diálogo y lo que es la mera conversación. Tengan mucho cuidado. ¿Ven? A veces soy muy serio para celebrar este sacramento, porque mediante este sacramento vimos la vida, porque ya no son dos, ¿verdad? Es uno, como dice en el Evangelio. Y llena valentía y la fortaleza del hombre que recibe mediante la gracia de Dios, igual que la mujer, que son capaces de decir sí y unir sus vidas en este sacramento. No titubeen, ni mucho menos se acobarden, como lo hacen otros. Cuando el amor está latente en la pareja, fruto del amor son los hijos. Y recién se constituye la familia, a la que no solo están llamados a cumplir todo ese rol que nos impone la sociedad, sino también, escuchen bien, a poder construir el alma del ser de los hijos, es decir, formarlos en la fe, en el amor a Dios y al prójimo, de enseñar esos valores humanos y cristianos, de esa virtud cristiana que tanto se están perdiendo en nuestra sociedad. Y a veces es triste ver a tantos niños desorientados o tantos jóvenes ya metidos en la delincuencia. Y a veces somos los primeros en señalar con el dedo acusador, ¿verdad? Y si fuera nuestra familia, tráigame tierra. Y no es así la vida. Por eso que hay que formar. Si yo quiero a mis hijos, escuchen bien, si yo quiero a mis hijos, lo voy a corregir en la edad propicia y desde niño, con amor y con la verdad. Eso es amar a los hijos. Amar a los hijos no es sobreprotegerlos, no es malcriarlos, ni maleducarlos, ni dejarlos manipular por ellos. Eso no es amar a los hijos. Tengan mucho cuidado ustedes. Eso no es amar a los hijos. Amar a los hijos es corregirlos con amor, hablarles siempre con la verdad y la realidad con la que deben aprender a vivir en un mundo tan complicado que vivimos nosotros. Y siempre llevarán en el recuerdo toda su vida, por más jóvenes o viejos que lleguen a ser. Y seguiremos formando así. A veces
me cuestiona bien cuando dicen, ¿no? Muchas veces he escuchado más sobre la mujer que el hombre. Este es un machista, este es así, así. Y siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Pero un hombre es machista no porque quiere ser machista, sino porque la mujer la ha formado así. La mujer la ha formado y la culpable es la mujer. Porque ha formado al hombre machista. Es eso. Ese celular guarde, por favor, señor. Y atiendan bien para que forme esos hijos. La mujer forma al hombre machista. Porque lo consiente todo. Y no debemos ser así. ¿Qué quiero decir con ello? Ustedes tienen que aprender a compartir la vida y los quehaceres de su vida, no como una obligación, sino por amor. ¿A qué voy con eso? Que una pareja tiene siempre no solo que ser dialogante, sino amante de la vida, de dar gracias a Dios porque te ha hecho conocer a esta mujer que no es esclava del hogar, que es la hija, la esposa, que será la madre. Igualmente con el varón. Tenemos que estar agradecidos con Dios porque nos regala la vida cada día, porque nos brinda la salud y nos brinda un trabajo para poder sostenernos. Tenemos que ser agradecidos. Y aquí no se trata mucho de mirar por el lado económico, que muchas veces, no sé, a veces me da mucho que pensar eso. No se trata de eso. Sientan el apoyo de la Madre de Cristo y de Dios que abre sus puertas, que los consagra con nuevos sacramentos. Sientan el apoyo de sus señores padrinos, que no es fácil para resolver los problemas como se pensaba antiguamente. No. Ellos es todo una experiencia de vida consagrada. Un ejemplo de vida para ustedes, porque ellos ya han vivido o siguen viviendo este sacramento. Por eso que se pide que los padrinos sean casados por la iglesia. Que muchas veces en nuestra ignorancia dicen tantas cosas que no ocurren. No se trata de eso. Se dan cuenta. Tengan mucho cuidado. Es un ejemplo de vida para ustedes. Y si son muy conocidos, son familiares. ¿Qué tienen? Es eso. Sin el apoyo de sus familiares, que digo que comparten este prestigio. Porque realmente nos alegramos en ese amor que se profesa en ustedes. Qué importante es eso. Y sobre todo, y siempre recomiendo eso, que como pareja de jóvenes, que inicien una nueva etapa en su vida, tengan como guía un religioso, un sacerdote, que sea una religiosa, que vaya orientando sus vidas, acérquense a su parroquia, sea acá o donde sea, aunque este no es su parroquia usted. Debemos comprometernos
porque formamos toda una comunidad eclesial nosotros. Que el Señor siempre les bendiga a ustedes. Estos pequeños consejos, muchas veces largos, que quizás de aquí a un tiempo, cuando cumplan 25, 50 años, aunque vean con pasión, decir gracias Señor. Es así. Es así. Tengan mucho cuidado con eso. Nunca pierdan ese diálogo por venir. Por más cansado que esté, por más agotador que sea el trabajo, siempre es bueno mostrar una sonrisa y dejar de lado los pesares y problemas o preocupaciones. ¿Qué quiero decir con ello? Que eso tengan muy presente, que el matrimonio es un eterno enamoramiento de la pareja, es enamorarse cada día y estar frescos propiamente el uno al otro. Esa es la pareja. No es simplemente firmar un documento. Cuidado, no lo hagas por eso. Que el Señor le dé esa fuerza a ustedes. Que el Señor le dé esa alegría y sobre todo que sean felices en esta vida. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor garantice con sus sellos la voluntad de contraer matrimonio entre el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo la bendice copiosamente, su amor conyugal, y Él que un día les consagró en el bautismo, los enriquece y da fuerzas para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante la Iglesia de Dios, les pregunto sobre su intención. Luis Ángel Belito Lucas, Jacqueline Aini Chambi Malti, vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí, estoy dispuesto. Así pues,
ya que quieren contraer matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Luis, te quiero enviarme como esposa y me entrego a ti con las alegrías y las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Luis, te quiero a ti, Luis, como esposa. Me entrego a ti y prometo hacerte bien en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Este consentimiento que han manifestado ante la iglesia de Dios, que el Señor lo confirme en su bondad y les otorgue su copiosa bendición. Lo que ha unido a Dios, que no lo separe el egoísmo del hombre. Recibe este anillo en señal de mi amor y de mi fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe este anillo en señal de amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta zarra como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que se debe compartir, los una siempre a ustedes. Brindamos un fuerte aplauso para estos esposos. Y elevemos nuestra oración a Dios por todas las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Por estos hermanos que
acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los nuevos esposos Luis y Jacob, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia, roguemos al Señor. Por Luis, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías, roguemos al Señor. Por Jacob, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia, roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, para que el amor mutuo y la felicidad y fidelidad constante sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad de corazón y conceda estos hijos tuyos que confían en ti, conseguir los nombres de tu gracia, conservar el amor y la unidad y llegar después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Para que crezcan en amor, caridad y en su amor por este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el hombre creado por tu bondad lo dignificaste tanto, que ha dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y de la mujer, y al que ha creado por amor y al amor llamaste, le concede participar en tu amor eterno. Y así el sacramento de estos santos desposorio, signo de tu caridad, rozar el amor humano por Cristo Señor nuestro. Por eso los ángeles con todos los santos te cantamos el himno de alabanza
Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, justo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado como dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomada la cena como él, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Luis Ángel y Ángel Aire, a quienes has concedido llegar el día de su matrimonio, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que hoy han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, de San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, leamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solamente los dos esposos de Rodríguez. Invoquemos, queridos hermanos, sobre estos esposos la bendición de Dios, para que proteja con su auxilio a quienes han unido en el sacramento del matrimonio. Padre Santo, autor del universo, que creaste al varón y a la mujer a tu imagen, y has bendecido su unión matrimonial, te pedimos humildemente que estos hijos tuyos, que hoy se unen por el sacramento del matrimonio,
Descienda, Señor, sobre esta esposa Jacqueline y sobre Luis, su esposo, tu abundante bendición y la fuerza del Espíritu Santo inflames desde el cielo sus corazones para que el gozo de la mutua entrega enriquezcan a la iglesia. Que en la alegría te alaben, Señor, que en la tristeza te busquen, en el trabajo encuentren el gozo de tu presencia y en las necesidades sientan cercano tu consuelo. Que participen en la oración de tu iglesia y den testimonio de ti entre los hombres, y después de una feliz ancianidad lleguen al reino de los cielos con toda la asamblea de amigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Dichosos los invitados a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Salmo a los hermanos para comulgar y hacer que los demás tomen asiento.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza hasta siempre en mi boca. Gusten y vean que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que aumente en estos siervos tuyos la gracia del sacramento recibido y que los frutos de este sacrificio lleguen a todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. La celebración de este encuentro con el Señor de la Santa Misa y este sacramento del matrimonio de Luis Ángel Benito Lucas y Jacqueline Charlie Manqui ha terminado. Nos podemos ir en la paz y en la alegría del Señor nuestro Dios. Se acercan los testigos presenciales, por favor.
Señora, a la cámara, señora. Mira la cámara, sonrisa. 1, 2, señora, a la cámara. Sí, sí, eso sí, sí, sí. Luego al final salen ustedes dos, esposos, luego los padrinos, y luego ya Para que se toman fotos, sí. Hacemos una fotito. A ver, mira acá, chicos. Miramos acá esta cámara. Ayúdale, por favor, el pelo. Ahorita me toca a mí. Sonrisa, cuidado. Mírense, 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 mírense. ¿Y el beso? Dejamos ellos solos. Solitos. Dile que no le agarre el beso. El beso. El beso. El beso. Momento, no. Que dure. Tómense la mano. Pero primero que le entrega a la Virgen. Sonrisa, sonríen. Sonrisa. Mira ahora a tu esposo, míralo. Eso. Dale. Mírense, sonrisa. Cuidado, Rafa, cuidado. Rafael. Eso. Listo. Ahora sí. A ver, familia. ¿Alguien más? 1, 2, sonrisa. Mírame la cámara, sonrisa, por favor. Listo. Otra familia. Sus hijos. Rafael, sus hijos. ¿Los dos nomás? Son dos, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama la niña? Pequeñita, mira acá. Eso. Listo. ¿Quién es más? En grupo. Es que no pueden ser de uno en uno. De uno no puede salir todo. No puede. 1, 2. Listo. No, caballero, cuidado, los novios son principal.
Permiso, permiso. Cuidado, señora. Señora, cuidado, señora, cabra, señora. ¡Eso! Cuidado, hacia arriba, no le vean la cara. Quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de tequila. Esa negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de tequila. Más atrás, más atrás. Un poquito costadito, por favor, un poquito costadito para que salgan las fotos. Suben para arriba, suben para arriba. Señora, más atrás, por favor, si van a tomarse. Ya está, siéntese ahí. Ahí, siéntese, siéntese. Ya, espera. Permiso. Si no, agáchate, ahora sí usted, para allá, agáchate. ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? Más atrás, creo. ¿Alcanzas yo? Allá, siéntese, esquinita, que nos está tapando. Ya, bueno, se ve, bueno. Vamos a sonreír cuando digo 1, 2, 3. ¡Felicidades! Todos gritan. Siguen moviendo los brazos hasta que se aleje el rojo. Digo felicidades. Mario Bros, mira, Mario Bros. ¿Ya ves? Siempre hay uno con... No lo vas a decir. No lo vas a decir para acá, ¿verdad? Y con su estrella. Más atrás. Ey, no, amigo, más atrás. Más atrás. A ver, Mira, nene, para la foto. Mira acá. ¡Habla, Víctor! Roberto. ¿Ya estás? Mira acá. Víctor, cuando mueves el brazo ya. Listo, las 3 ya. Felicidades. 1, 2, 3. ¡Felicidades! Sigan moviendo el brazo. Sigan los brazos arriba, Otro beso.
Está saliendo, espera. Luis, ya ven, me enseño. Te das con la vista, ¿no? Ay. Luis Ángel y Aquelino hoy día. ¿Cómo voto? Ahí está. Ya, ahí está la foto, ve. Señor. Sí. Ya lo doy. 1, 2, 3. Espera. 4. Espera. Ya, ahora sí. La niñita, jalen, por favor. Ya, luego toma yo. Ya, ahora sí, espera. Ya, a ver, ya. Ya, miren. Ya, a ver acá para la foto. Ya, miren acá para la foto. Yo me meto en tu grupo. Toma. Chapa tu grupo y toma. No te metas. Ya. Ya, a ver acá. Digo nomás, no te metas. Chapa tu grupo y tú toma. Mira acá. 1, 2. Niño, permiso. Permiso, mi amor. Ya, la cola. 1, 2 y 3. Eso. Ay, voy a pasar. Ah, compadre, ya está, ya vendiste, ¿qué quieres? No? Ahora se trata la canción. Ya, ahora se la foto, señora, por acá. Hola. Niño, por acá. Listo. Entra, Camu. Entra. Se acaba. el mes de enero. Espera, chato, ya. Hola, mira acá para la foto. Dale, Fernandita, voy a filmar. Ya. Señor, entra ahí, señor. Entra ahí para tomarle el nuevo. ¿Quién sigue?
2, 3, 4, 5. Hola. 2, 3, 4, 5. No, la señora. Papi. Papi, mira para la foto. Yo le estoy Después. Sí. 2. 3, 4, 5. Sí. Toma mi copa. Un ratito, falta. Ya, ahí va, mirando. Mira, niño. No suelte los globos. Seño. Espera. Que se haga con todo. Uno, dos y tres. Señora, un ratito, por favor. Mirando, señora, mirad, señora, tiene que mirar. Mirando, ¿qué? Mira. Ya está, ya. Este día ahora con mis hijos y vamos a brindar pues por que han tenido un poquito de tiempo por acompañar a mis hijados, todos mis familiares, mis padrinos. Vamos a brindar pues por la felicidad de los novios. Arriba, abajo, al centro, al centro. ¡Bravo! ¿Más? Tío Andrés, es para el brindis nomás, tío. Todo. A los dos hermanos. Ya. Ceñito, costadito. Espera. No, espera, que le coloque. Muy bien. No lo olviden a gol de chiquito. Manito, pongan el vestido. Ahí. 3. 3, 2. Miren a la cámara. 1, 2, y listo. Ya está. Ya pasa. Queda. Ahí está abierto, ¿no? Sí. Listo. Ya. Con el celular nomás. Espera. Con el celular nomás. Sí, para que lo publiquen. Un selfie, un toque. Entra. Venimos, chicos, venimos. A la plaza. ¿Sí se puede? Sí. Alza tu vestidito, ¿puedes alzarle? Gracias. Una más. Sí, sonrisa, por favor. Espérate.
Sonrisa, por favor, miren aquí. Nada más. Mírense, sonrientes. Eso, perfecto. Aquí, perdón. Se quedan, mírense. Eso, listo, ya. Sonrisa. Eso, sonrisa, muy bien, sonrisa. Mírense ustedes, mírense ustedes, eso. Muy bien. Haz el videito, mira el videito. ¿Le vas a hacer ahí donde está? ¿Mirándola? Sí. Escúchame. Mírala. Eso, beso la mano. Eso, ahora tú. Eso, muy bien. Perfecto, lo tenemos. Una última. Mirándose que su momento no tenía un bonito gesto. Mírense tres y ustedes. Uno, dos. Eso. Listo. Perfecto, la señora. No, ahí nomás. No se preocupe. ¿No? Era más bonito. Ya, ahora gira. Venimos ya. Mirándose ya. Gira todo. Hacia mí viene. Como en el parque lo hicimos, ¿te acuerdas? Mirándose, conversando. Ya, hace cuenta que están solos. Mírense, ¿Ya? caminando, conversen. 2, 3, acción. Apúntale por si acaso. Siga. Eso, lo tenemos perfecto. Ahí va. Yo le voy a hacer una caminata.